Muy bien. Los bajas las gradas que van en la sala. Y la puerta. Ahí. Queremos que lo vean. Cuando salgan, se están portando bien, o sea, bueno, vamos. Buenas noches a todos, bienvenidos. Buenas noches, don Mario. Hola, Ronald. A la orden. Juan Miguel. Ya, padre, ¿cómo está? ¿Qué tal? Bien, Aquí voy a compartirles las diapositivas. Está entrando. Buenas noches. Buenas noches, Eric. Está entrando José Bris. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, José. Muy bien, les comparto las diapositivas en este momento. Vamos a empezar. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora ahora y y siempre, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Muy bien. Entonces hoy vamos a hablar de la pasión y muerte de Cristo en la cruz. Vamos a tratar de introducirnos a la sabiduría de la cruz. Este es el temario que quiero abordar. Espero que nos dé tiempo. En todo caso, pues ustedes siéntanse libres de preguntar en cualquier momento. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad propia del misterio de la cruz? Es, como dice San Juan en el capítulo 1 de su Evangelio, versículo 29, cancelar el pecado del mundo. Sin esto, no se podría realizar la unión filial con Dios. Por tanto, es indispensable cancelar el pecado, que es lo que ha hecho el Señor en la cruz. Bien, y nos permite participar de esa cancelación. Entonces, unirnos con Él es el objetivo último del plan que Él tiene sobre nosotros. Entonces, Jesús pues cancela el pecado del mundo y al anularlo, pues nuestro Señor lo que hace es darnos, Él carga sobre sí nuestros pecados y pues anula el pecado en la justicia de su corazón. Es el corazón del Hijo Eterno del Padre que se ha hecho hombre. Bueno, entonces por eso es que Él permite voluntariamente que la maldad de los hombres determinara su suerte en cuanto a ese final fatídico en la cruz. Bien, por eso dice San Mateo, capítulo 26 del Evangelio, fue entregado por el Padre en manos de los pecadores. Es donado por Dios Padre. Y como todos somos pecadores, a todos se nos ha entregado. Entonces vamos a verlo con detalle. Cargó con nuestros pecados. Esto es lo que hace desde que se encarna en las entrañas de María Virgen. Pero claro, no es un hombre cualquiera, sino que es el Hijo Eterno del Padre. Y por eso el valor que tiene este cargar nuestros pecados
es universal y la eficacia es universal. Por tanto, aquí están incluidos todos, hombres y mujeres de todos los tiempos. Bueno, entonces dice Isaías que se humilló y que no abrió la boca. Dice más, dice que como un cordero era llevado al degüello y como oveja ante los que la transquilan está muda. Tampoco él abrió su boca. ¿Ya? Como diciéndonos que también nosotros tenemos que aprender cuando nos toque sufrir a no quejarnos. Bien, ¿qué acepta él? Los sufrimientos no son solo físicos, son sufrimientos también morales. ¿Debido a qué? A la injusticia nuestra. Entonces, no hay un solo hombre cuyos pecados no haya asumido, ni los que vivieron antes, ni los que vivieron durante, ni los que vendríamos después. Cuando nos preguntamos por la causa de todos estos sufrimientos, indudablemente todos los agravios de cualquier ser humano han sido cargados por él, dice San Pedro en su primera carta, y son la causa de su muerte en la cruz. Segundo, eliminar el pecado en su entrega. Por eso es que él no solo los sobrelleva sobre su espalda, sino que los destruye. Y al destruirlos, los elimina. Bueno, pero quedan secuelas en nosotros. Sí, quedan secuelas. Ya vamos a hablar de eso. Entonces, ¿qué hace Jesús? Vive la virtud de la obediencia a su Padre Dios. Entonces, Él nos redime con la obediencia. ¿Por qué? Porque con la desobediencia entró el pecado en el mundo. Entonces, con la obediencia tenía que ser sanado. Y la obediencia de un solo hombre, que es Cristo. Y así como por la desobediencia de un solo hombre, que es Adán, entró el pecado en el mundo y la muerte, por la obediencia de uno solo fuimos nosotros liberados. Bien, ofrece al Padre todos sus sufrimientos en favor nuestro. Por eso dice Isaías que en sus llagas hemos sido curados. De ahí que la devoción de los fieles a las llagas de Cristo es muy grande en la religiosidad popular. ¿Qué revela la cruz? Revela la misericordia y la justicia de Dios en la persona de Jesucristo, que es la única persona que hay en Jesucristo. En Jesucristo solo hay una persona, la divina, y es al mismo tiempo perfecto hombre y perfecto Dios. Bueno, entonces Él nos entrega, se entrega en manos de los pecadores y lo hace libremente. O sea que no es que vaya de un modo obligado, no, libremente se entrega y el Padre lo entregó. ¿En qué consiste la justicia? Devolver y restaurar. ¿A quién hay que devolver? Al hombre, al camino de la verdad y del bien. Pero además hay que restaurarlo. ¿Qué es lo que hay que restaurar en el hombre? Los bienes que el pecado destruyó. Entonces, Él viene a cumplir la voluntad del Padre hasta los últimos detalles y de ese modo restaura en nosotros los bienes destruidos por el pecado. ¿Por qué escogió el camino de la cruz? ¿Es que Él ama el dolor o el sufrimiento? Dios solo ama el bien y hacer el bien. Pero el dolor pone en evidencia hasta dónde llegaron nuestros pecados. Porque viendo su dolor podemos captar, tal vez atisbar hasta dónde llegó nuestro mal y cuánto vale nuestra redención. Entonces, la cruz no la quiere de modo incondicionado como se puede querer que existan las criaturas. No, la quiere partiendo del presupuesto del pecado. Es decir, que si no hubiese habido pecado, tampoco habría habido cruz.
Esto es lo que digo a continuación, que hay cruz porque existe el pecado, pero Cristo va a la cruz por amor. Y por eso la cruz es fruto del amor. Y el fruto de la cruz es el Espíritu Santo, que es el amor del Padre y del Hijo. Entonces la cruz de Cristo es acto de redención y acto de liberación. Redención, redimir es pagar, pagar un rescate. Uno redime sus deudas, ya sea en la cárcel, ya sea pagando las deudas que tiene. Entonces Él pagó nuestra libertad con su sangre. Y su sangre lleva consigo sus sufrimientos y su muerte. Entonces, ocurre que la cruz tiene lugar en un momento histórico concreto y que Jesús conoce desde el principio cómo toda su vida lleva ese rumbo. Lo que pasa es que lo conoce como hombre de modo adecuado al progreso de su misión y como hombre de modo adecuado a la conciencia humana que va tomando. Juan Iriarte aparece como administrador y tiene dificultades de sonido. Bueno, ok, lo tomamos en cuenta, Juan, gracias. Bien, entonces, fíjense ustedes que como hombre quiso ir poco a poco. Como hombre aprendió a leer, a escribir, a caminar, a comer, a rezar los salmos. Como hombre aprendió a ir a la sinagoga. Como hombre aprendió a trabajar, aprendió a sufrir. Ahí tienen ustedes un ejemplo de los látigos que usaban los romanos, con bolas de acero metidas entre los látigos, con ganchos para que se le hincaran en la carne y lo rasgaran. Entonces, Cristo acepta plenamente todo, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre hasta el último detalle. Entonces, es obvio que el cumplir la voluntad del Padre le lleva a dar su vida en rescate por muchos, porque no todos quieren ser rescatados. O sea, Él quiere que todos sean rescatados, pero no todos quieren ser rescatados. Este es un misterio. ¿Por qué lo condenan las autoridades religiosas de Israel? ¿Por qué piensan que es un impostor? ¿De qué lo acusan? ¿De ir contra la ley? ¿Contra el templo de Jerusalén? Y contra la fe en el Dios único, porque Él se presenta como Dios, como Hijo de Dios. Entonces lo entregan a Pilato, para que Pilato lo condene a muerte. Pero en el fondo es porque no quieren aceptar que Él es el Hijo de Dios, a pesar de que lo han visto hacer prodigios. Bien, entonces, ¿por qué pecan los que lo condenan? Porque rechazan la verdad. Cristo es la verdad. Lo han visto hacer milagros, lo han visto hablar con sabiduría, pero no terminan de aceptar. Es más, tienen una actitud de rechazo de Jesús y de rechazo de la verdad que Él manifiesta. Entonces, todo pecado lleva consigo eso, ¿verdad? Un rechazo de Dios. Ahora, todo pecado encuentra su lugar en la pasión de Jesús. Hablemos de la relación entre sacrificio y redención. Romanos 4:25 dice que Jesús murió por nuestros pecados. Es decir, muere para librarnos de los pecados, para rescatarnos de la esclavitud. Entonces, eso es redimir, pero claro, para redimir quiso pasar por ese sacrificio, que es un sacrificio real. Y es un sacrificio de alianza y de expiación. Ya vamos a ver qué significa eso. La pasión y muerte de Cristo son reales y forman parte de un sacrificio con el que Cristo sella la nueva alianza y repara. Pero además es sacrificio de propiciación y de reparación por los pecados. Y es un acto de redención y de liberación de los hombres. ¿Todo esto qué significa? Que hemos sido restaurados. Entonces, cuando Él muere en la cruz,
Él instituye la nueva alianza. Esta es la nueva forma de unión con Dios que profetizó Isaías en el capítulo 42 de su libro, versículo 6. Claro que los frutos del sacrificio de la cruz son muchos, son muchísimos. Y que la presencia de la fuerza salvadora de Cristo es una presencia continua que nos permite comportarnos en todo momento como hijos de Dios, no importa la situación en que estemos. En todo momento podemos portarnos así. Entonces, ¿qué valores tiene el sacrificio de Cristo en la cruz? Expiación significa limpieza, purificación del pecado. Así lo expresa Romanos 3:25, Hebreos 1:3 y la primera de Juan, capítulo 2, versículo 2 y capítulo 4, versículo 10. Entonces, una vez que Jesús ha removido todos los obstáculos, el diablo ya no puede nada contra el que está unido a Cristo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dirá San Pablo en Romanos 8. Y la muerte cambió de signo. Si antes la muerte era signo de separación eterna de Dios, ahora queda solo como puerta de acceso al destino último. Así lo explica San Pablo en la primera de Corintios. Entonces, la cruz abre para la humanidad el camino de la salvación. Por tanto, todos podemos acceder a la gracia de la salvación. Otra cosa es que todos quieran acceder. Ahí está el misterio de la libertad humana. ¿Por qué decimos que es sacrificio de propiciación y de reparación? Porque con sus méritos infinitos propicia, facilita que el Padre nos perdone y restaura, repara todos los desórdenes del pecado. Cristo manifiesta al Padre el amor y la obediencia que nosotros le habíamos negado. Porque el pecado es negar amor, es negar obediencia. Y Cristo, amando y obedeciendo, repara lo que nosotros no quisimos dar. Entonces, la entrega de Cristo hizo justicia ante Dios Padre y satisfizo el amor paterno que nosotros habíamos rechazado desde el origen de la historia. Por tanto, queda satisfecho el amor de Dios Padre. Pero es acto de redención y de liberación, porque Él paga nuestra libertad con el precio de su sangre. Es decir, que nuestra libertad ha sido redimida. Nuestra libertad es fruto de la cruz. Por tanto, la libertad para un cristiano supone sacrificio, muerte al yo, supone abnegación. Y si no, no es la libertad de los hijos de Dios. Bien, entonces Él merece con su entrega nuestra salvación. ¿Por qué? Porque nos quiere incorporar al reino de los cielos. De eso habla San Pablo en Colosenses 1. Dice que librándonos del poder de las tinieblas, nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención. Por tanto, nos trasladó al reino de la luz. Bien, ¿cuáles son los efectos de la cruz? Hablemos de los efectos de la cruz. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Pero resulta que Dios ha querido que cooperáramos en la obra de la redención, uniendo nuestros dolores a los de su Hijo. Y en ese sentido se puede decir que nosotros no solo hemos sido redimidos, sino también co-redentores. Él nos llama a tomar su cruz y nos llama a seguirlo. Entonces nos dice, a ver, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Entonces Él sufre por nosotros y nos deja ejemplo para que nosotros sigamos sus huellas. San Pablo sugiere 2 pasos, lo que nos corresponde a nosotros. Dice San Pablo, este es el primer paso.
Yo estoy con Cristo en la cruz y no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Por tanto, para que poder identificarse con Cristo hace falta subir a la cruz, abrazar la cruz, despojarse, olvidarse del yo. Primer paso. Primer paso en Gálatas 2:20. Segundo paso sugerido por San Pablo. Completo en mi carne lo que falta la pasión de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Colosenses 1:24. ¿Qué significa esto? Significa que por parte de Cristo la pasión está completa, pero por parte nuestra tiene que completarse. Es decir, que cada sujeto, cada persona tiene que poner lo que le corresponde poner. Entonces, ¿podemos ser co-redentores con Cristo? Sí, pero para ser co-redentores con Cristo, hace falta entender que Él quiere que su redención sea universal. O sea, que llegue a todos, a los que viven en el sótano de estos grandes edificios de la zona 14 y los que viven en el penthouse. Bueno, en cualquiera de sus pisos. A los que viven en los barrancos, a los que viven en Surabaya y los que viven en cualquier lugar de Indonesia. Bueno, para todos, es universal. Pero para que llegue a todos, hace falta que a todos llegue la fe, que a todos lleguen los sacramentos. Y mientras la fe y los sacramentos no lleguen a todos, pues está pendiente la tarea. Bueno, entonces, vamos a ver. Ahora, esto es lo que yo les quería explicar, pero ahora hace falta que ustedes pregunten todo lo que quieran preguntar. Aquí tienen los textos bíblicos para hoy. Seguramente ya hicieron un screenshot y ahora voy a quitar las diapositivas y vamos al diálogo para resolver las dudas que tengan. Vamos a ver. Todo el que quiera preguntar, con mucho gusto trataré de resolver. A ver quién se lanza primero. Mano levantada o micrófono abierto, cualquiera de las dos fórmulas. Don Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Fred? Gracias, bien, gracias. Fíjese que yo tengo una duda. Sí. ¿En qué consiste en sí el tomar la cruz de cada día? Bien, tomar la cruz de cada día. Sí, me puedes aclarar esto y sí. ¿Cuál es el yo que tengo que dejar? El yo que hay que dejar es el egocentrismo, porque tenemos vocación de ser cristocéntricos. Pero para ser cristocéntricos hay que dejar de ser egocéntricos. ¿Ok? Ese es un primer dato. Ahora, hay otro dato. La cruz que tenemos que tomar es la que el Señor nos asigna a cada uno. Es evidente que hay personas que tienen mucho rechazo por la propia cruz, que puede estar en sus defectos o en los defectos del prójimo con quien le toca convivir. La cruz puede estar en las personas que trabajan con nosotros, porque no siempre son de nuestro agrado o porque no siempre van al ritmo que a nosotros nos gustaría. La cruz puede estar en las circunstancias en que nos toca vivir, pero Dios no nos pide que estemos en una añoranza continua o de otro país o de otros tiempos, sino que en el aquí y en el ahora construyamos esa nueva civilización del amor. Ahora, eso exige donarse a todos. Y claro, donarse a los demás, empezando por el propio hogar, es una tarea exigente porque uno tiende a querer que se den a nosotros, pero nos cuesta pensar
en donarnos a los demás. Entonces yo creo que cuando uno piensa que el jardín del vecino es más verde que el mío, es que en el fondo uno está despreciando la cruz que Dios le asignó. Dicho de otro modo, ¿verdad? Pues uno no puede despreciar el lugar donde Dios lo ha colocado a santificarse, porque hay gente que dice, yo sería santo si no me hubiera casado con esta mujer, o si no tuviera esta suegra, o sería santo si yo no tuviera este trabajo. No, pues es que es ahí donde Dios a cada uno le pide. Entonces, es obvio que ahí donde está la cruz. ¿Con eso queda más claro? Sí, don Mario, gracias. Bueno, tocayo, perfecto. ¿Quién más? Buenas noches a todos, Dios los bendiga, un feliz Adviento. Perdone, Buenas don Mario, una noches. pregunta. Adelante. No sé si sea prudente o no hablarle a muchos protestantes que ven la cruz como algo malo, casi que como que no la quisieran ver, ahí sí que como fueran el demonio, perdón la expresión, que ven la cruz como quien dice, no, eso no es lo que importa. O sea, ellos solo aparentemente ven a un Jesús vivo y ha resucitado, pero no cuesta, no Claro, sé cómo explicarles y que pero entendieran este misterio sí, de lo que significa la cruz para nosotros. Muchas gracias, Dios los bendiga. sí. Gracias. Lo que pasa es que claramente, pues la cruz, la resurrección sin cruz no existe, ¿verdad? El domingo de resurrección sin Viernes Santo no existe. Por tanto, pues decir yo solo quiero la resurrección significa yo solo quiero el triunfo, pero no quiero el precio del triunfo. Y el precio del triunfo es altísimo. Y el que quiso pagar el precio es el mismo Jesucristo, pero como estamos incorporados a Cristo por el bautismo, entonces lo que dice San Pablo, dos pasos, ¿verdad? Primer paso, para identificarme con Jesús, hay que tomar la cruz y estar con Él despojándose de los defectos y de los egoísmos. Pero luego hay que completar en nuestra carne, es decir, hay que pasar por el propio sacrificio. Uno tiende a darse muchos gustitos y a darse premios, ¿verdad? Hoy que es viernes me voy a tomar 5 cervezas o 3, o hoy que es sábado, o resulta que hoy pues lo que voy a hacer es sencillamente 0 horarios porque es domingo, ¿verdad? Entonces ya ni siquiera me planteo ir presencialmente a misa y me justifico en que estamos en la pandemia y que hay que cuidarse, sí, pero yo me voy a trabajar y hago gestiones en la calle. Entonces, pues lo lógico sería no dejar tampoco la misa presencial dominical con todas las precauciones del caso. Con eso yo creo que se explica un poquito más lo que estoy intentando decir. Pero en fin, Héctor, no sé si te quedó claro. Yo creo que Sí, muchas más gracias, que, don Mario. Y ¿verdad? perdone, Que o sea, y no sé si es prudente o no entrar un poquitito en, no en discusión, pero a platicar esto con los hermanos protestantes separados. Sí, o yo creo que más que pelear, lo que hay que hacer es decir, bueno, pues mira, hay que leer bien los poemas del siervo de Yahvé, Isaías 53, ¿verdad? Y hay que leer bien a Jesús cuando dice que si, si no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque si no, tenemos una lectura parcial del Evangelio, ¿verdad? Solo leemos lo que es amable y fácil. En cambio, lo que nos cuesta, pues lo tendríamos hecho a un lado, ¿verdad? así es. Gracias, don Bueno, Mario, muy muy amable. bien. Bueno, Buenas noches, don perfecto. Mario. Buenas noches, tocayo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gusto saludarlo y gusto saludar a todos. Una pregunta compuesta, pero creo que está relacionada. Vamos a Cuando ver. decimos que Dios no le da una cruz a uno que no pueda cargar, Así es. a mí me gustaría como ampliar un poquito que usted Sí, no lo ampliara, pues. Y la otra es que si esa cruz es, para nosotros los católicos, es como parte del plan de vida que Dios nos tiene diseñado. O sea, claro. yo entiendo que Dios tiene un plan de vida para cada uno. Sí, Y tiene un plan. uno es el que se distrae de su plan de vida y de lo que Dios Sí, quiere de uno. sí. Pero esa cruz será parte del plan de vida. Indudablemente la cruz tiene un lugar muy importante para todo aquel que quiera participar en la resurrección.
porque si no, le vamos a dar al cuerpo todo lo que quiere. Dice San Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, y entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Es decir, que para llegar a la resurrección hay que pasar en la vida personal por la abnegación, y la abnegación lleva consigo, pues, no darse todos los gustos que uno quisiera, y no me refiero a cosas malas, me refiero a privarse de cosas buenas, pequeñas privaciones que le vamos ofreciendo al Señor. Está un poquito complicado porque ¿cómo distingue uno qué es lo que Dios quiere? Pues, bueno, pero lo que uno no puede pensar es que al cuerpo hay que darle todos los gustos que pide, porque el cuerpo hay que gobernarlo. Y luego es cierto, Dios a nadie le pide o le pone una cruz sin ayudarle a llevarla. En otras palabras, Él quiere hacer de Cirineo nuestro. Entonces, nunca nos deja solos. Cuando Dios nos pide algo, nos da fuerzas para enfrentar eso que nos pide. Nunca pide imposible. Lo que pasa es que hay que atreverse a la aventura de la vida cristiana de seguir a Cristo, sin caricaturas y sin mediocridades, y eso sí es exigente. Perdón, me voy a complicar un poquito la pregunta, yo no sé si estoy interrumpiendo a alguien, pero digamos, yo creo que tengo mucha percepción, creo que lo hemos platicado con usted. Sí. Y yo creo que cuando voy a hacer algo y Dios no quiere que yo lo haga, yo siento que no quiere que lo haga y no lo hago, pues. Trato, okay. Pues. Bueno, pues si tratas de no hacer lo que Dios no quiere que hagas, eso ya te lo indica tu inteligencia, tu conciencia, pero a veces uno es bastante terco y uno insiste. No, porque a veces, no que le interrumpa, a veces mi inteligencia me dice que lo haga, pero algo me dice que no lo haga y ese algo yo creo que es Dios. Ok, indudablemente Dios habla en el fondo de tu conciencia. Parece que Willy y Pablo tienen algo que añadir a lo que tú has dicho. Vamos a ver, Willy. Mario, yo más bien, sí tiene un poco relación, pero yo me pregunto, cuando uno en su vida lejos de Cristo, digamos, comete un montón de errores y crea situaciones que al parecer y magnifican la cruz, es decir, usted conoce mi historia y entonces dice uno, si yo no hubiera hecho todas estas cosas, seguramente la cruz que tengo hoy no sería del tamaño o del peso que tengo. Entonces, ¿cómo puede uno entender que la cruz se haga tan grande con las decisiones equivocadas que uno toma en el plan de Dios? El Papa acaba de explicar eso diciendo que tenemos que reconciliarnos con nuestra propia historia y con nuestra propia carne y comprender que también de nuestros errores Dios se vale para traernos grandes bienes. Es decir, que la última palabra no la tienen los errores y que probablemente no llegaríamos a tener los grandes bienes que tenemos ahora si no hubiéramos cometido esos errores, no porque Dios quisiera que los cometiéramos, sino porque haciendo mal uso de la libertad los cometimos. Pero como Dios no nos deja solos, nos echó una mano para que salieran bienes de aquello. Estupendo, Mario, gracias, muy amable. A ver, Pablo. Muy bien. Sí, Pablo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, gracias, padre. Y más que una pregunta, yo estaba reflexionando en algo que no, y quisiera saber su opinión de ello. O sea, en efecto existe una cruz, como usted mencionaba, un trabajo, una situación, un tema familiar, pero tampoco debería ser correcto conformarse con ello. No, está pues, malo. Hay que amarla. O sea, y decir bueno, si estoy en esta situación, ¿qué puedo hacer para mejorarla? Cierto, no sé si totalmente de acuerdo. Yo he conocido gente que nunca les ha sobrado el dinero y nunca les ha faltado lo indispensable. También he conocido gente que han sufrido mucho también con lo indispensable. Y a esas personas, a todas hay que alentarlas a que sigan adelante, a que no se den por vencidos, a que se superen, porque el conformismo no es cristiano. O sea, no nos olvidemos que nuestra meta es parecernos a Jesucristo. Y esta meta de imitar a Jesucristo supone vencer todas ¿ves? las cosas que están a medio camino, si es voluntad de Dios. Y por eso le pedimos, ayúdame si es tu voluntad, si es para tu gloria y para el bien de mi alma.
pero no nos podemos quedar cruzados de brazos. Perdón, Aquí, don Mario, sí, yo quisiera sí, agregar que Dios nos quiere bien y nos quiere en abundancia, ¿verdad? sí, De hecho, con usted compartí que mi lema es Josué 1:9, ¿verdad? Entonces Dios nos va a dar lo que Él quiere que nosotros tengamos, pero también tenemos que poner nuestra parte, ¿verdad? totalmente de acuerdo. Y aquí está con nosotros ahora Roberto, que está en la clase, Roberto Gutiérrez, que conoce muchísimos casos de gente que ha ayudado a superarse y que con una institución que tiene en el occidente del país, mucha gente ha salido adelante. Y si nos quieres compartir algo, Roberto, de cómo la gente aprende a superarse cuando se le da los medios para que sepan superarse. ¿Estás, Roberto? Tu micrófono está apagado. Bien, algo ocurrió. Bueno, en todo caso, darle los medios a todos los que estén a nuestro alcance para que se superen. Pero para eso hay que crearles conciencia de que se pueden superar y devolverles la confianza de que se pueden superar, ¿verdad? O sea, que no podemos quedarnos atrapados diciendo yo no tengo más remedio. Acuérdense que Juan Calvino dijo una barbaridad y él es uno de los principales reformadores del siglo XVI. Dijo que la pobreza era signo de predestinación para el infierno. Bueno, eso es una barbaridad contraria al Evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque nuestro Señor nos habla de, y Él mismo vive el desprendimiento total. O sea que hay que vivir el desprendimiento y vivir la pobreza, sí, pero lo que no podemos hacer es decir, bueno, si tú eres pobre, fastidiate, ¿verdad? Porque tú no vas a ir ni al cielo. Aquí está Roberto ya con su cámara. Buenas noches, padre. A ver si me Hola, repite Roberto. el cuestionamiento. Bueno, más que un cuestionamiento, si nos puedes contar alguna historia de cómo la gente cuando se le ofrecen los medios para superarse, se superan. Tú que conoces tantas cosas que has visto en el occidente del país. Bueno, no es que haya visto mucho, pero sí, es evidente, digamos, esa disposición que existe en la persona, esa disposición a autorrealizarse una vez se le apoya de alguna manera cuando tienen debilidades, vamos a decir, económicas o de otra índole. Sí. Nosotros usamos siempre esta denominación de apoyo en vez de ayuda, porque Sí. la ayuda significa como levantar a la persona Sí. en su integridad, pero no, lo que se le da, digamos, es un punto de apoyo para que ella, por sus propias capacidades y bajo la acepción de su dignidad, la persona misma logra salir adelante, ¿verdad? Pero sí, son muchísimas las experiencias que podríamos contar, pero no nos vamos a acceder, pero sí, muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Roberto. En efecto, ¿verdad? El trabajo dignifica a las personas, pero para que puedan trabajar es indispensable enseñarles a trabajar. Y lógicamente el trabajo no va a estar exento de contradicciones y de sufrimientos. Eso forma parte de la vida de cualquier cristiano. El día que ya no los tengamos, vamos a estar en el cielo. Lógicamente el día que ya, ¿verdad? No nos duela nada, dicen, ¿verdad? Le dicen a uno, el día que no te duela nada es que ya estás muerto, ¿verdad? Porque a partir de cierta edad a uno le duele, siempre le duele algo, ¿verdad? Bueno, pues ni modo. Cuando uno va creciendo en edad, también tiene que ir más al médico. ¿Qué le vamos a hacer? De eso también doy fe, padre. ¿Verdad que sí? Y yo también. ¿Verdad? Vamos acumulando medicinas. Tenemos un botiquín prácticamente. Bueno, pues muy bien. Entonces hemos terminado nuestra clase de hoy. Me alegra mucho estar con ustedes y si Dios quiere, la otra semana hablaremos de la resurrección del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, principio, siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo, Ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría. Ruega por nosotros. Bueno, qué gusto estar con ustedes. Buenas noches, que descansen. Feliz noche, padre. Feliz noche a todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, adiós.